Marketing Online, episodio 2795. Bueno, pues ya estamos aquí, miércoles 19 de marzo de 2025, episodio 2795, que vamos a dedicar a todos aquellos que creáis un producto o un servicio tan nuevo, tan novedoso, tan disruptor, que tenéis que educar al mercado, que es precisamente lo que veremos hoy. Y es que ser el primero, ser pionero en algo, no es nada fácil. Tienes que abrirte, imaginaros una jungla, ¿no? Que tienes que abrirte a base de machetazos por toda la vegetación. El primero se le ocurra mucho más que el segundo, que ya lo tiene abierto, ¿no? Pues en este programa veremos el caso de un producto en el cual confío un montón, y vamos, estoy seguro que lo va a petar muy fuerte, pero que al ser precisamente el primero, el pionero, se tiene que explicar. Pero antes, como siempre, boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de inventario con Odoo. Esta mañana veremos el reabastecimiento y esta tarde la trazabilidad, porque lo tenemos que tener todo controlado. A nivel de stocks tenemos que saber dónde está todo, ¿eh? En qué almacén tenemos cada cosa, por Dios, ¿no? En fin, echad un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Ahora con networking, efectivamente, Joan ha alejado el micro, ahora con networking. De hecho, el invitado de hoy precisamente publicó en su momento, os dejaré el enlace, una llamada a beta testers para probar esta nueva plataforma de aprendizaje. Venga, va, sin más dilación, le vamos a dar paso. Estamos hablando de Ramón García Salmerón, CEO, fundador y creador de la criatura Salware. Ramón, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy contento de este proyecto en el que estamos liados y con mucha ilusión. Bueno, yo tengo que decir que os acordáis que os dije, me jubilo, me voy a quedar solo con media docena de clientes. Bueno, pues Ramón es uno de ellos. Es uno de los que ha quedado porque hace mucho tiempo, Ramón, que empezamos a hablar de este proyecto. ¿Cuántos años debe hacer de esto ya? Bueno, pues yo creo que seguramente llevo trabajando, no sé, te diría 7 años o así, y antes había empezado ya el proyecto. Lo que pasa es que es un proyecto en el que uno pone todo el cariño, claro. Y entonces, bueno, y luego se va haciendo grande, ahora somos 17 personas, está dentro de una fundación, o sea que es un proyecto sin ánimo de lucro, porque a mí no haría más... No sería para mí nada mejor que conseguir que esos chavales que llegan a casa con malas notas, pues que de repente lleguen diciendo a su padre o a su madre, pues mira, he sacado un notable, un 10 en estas asignaturas, ¿no? Esto lo he vivido, y la verdad es una cosa tan satisfactoria que me hace muchísima ilusión. Absolutamente. A ver, cuéntanos, porque efectivamente vamos a hablar de la educación o de los nuevos modelos de educación o de enseñanza. Cuéntanos exactamente qué es lo que tienes montado. Bueno, la herramienta es muy amplia. Muy fácil de usar, pero es muy amplia, no la puedo explicar en el tiempo del podcast. Pero básicamente es un sistema que facilita mucho a los profesores la labor docente y a su vez que acelera a los chicos el estudio. ¿En qué consiste? Pues nos imaginamos que tenemos en una clase, tenemos una pizarra eléctrica o un proyector y que cada chico tiene los dispositivos que tiene normalmente. Entonces, básicamente consiste en que cuando el profesor está realizando en la pantalla y su explicación, pues los chicos están respondiendo las preguntas que les está haciendo el profesor. De tal forma que, por ejemplo, la explicación asociativa controlada que hacemos nosotros consiste en que el profesor, cada vez que da un pequeño avance, hace como un pequeño test, un pequeño examen, y entonces los chicos se van examinados cada día, normalmente pues entre 5 veces y 40 veces. Claro, esto puede parecer muy raro. ¿Cómo que entre 5 y 40 exámenes, no? Porque cambia un poco el paradigma típico de examen trimestral que tenemos en mente, ¿no? Yo creo que el concepto de examen es muy estresante y no es justo, porque tú te preparas para un examen, aprendes mucho y luego se te olvida todo. ¿Cuándo aprendes realmente? Cuando interactúas con la materia de forma continua. Entonces, cuando esto es una forma continua, lo que tú haces es estar pendiente al profesor, tienes una cierta motivación para estar delante y pendiente, y entonces no es un examen, es como te puede pasar a ti que cada día que sacas un podcast, cada día que atiendes un cliente, te están examinando, los demás te miran. Es como un trabajo normal. Sí. Entonces realmente tú puedes actuar con toda honradez y no te preocupes, porque si has fallado la pregunta, este programa tiene la cultura del error. Es decir, que se aprende con los errores y no pasa nada. Has fallado la pregunta, en casa la repites y ya estás, no pasa nada. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que
ya están examinados los alumnos, sabemos perfectamente por las respuestas qué sabe cada chico en tiempo real y de acuerdo con eso el profesor no pierde el tiempo. Lo que hace es, cuando los chicos no saben nada, pues entonces empieza a explicar una materia, va poco a poco comprobando que los chicos van avanzando, no nos dejamos a nadie que se haya descolgado. Y si nos damos cuenta, porque las encuestas son en tiempo real, que alguien pues no ha podido entender algo, inmediatamente actuamos, inmediatamente, o al día siguiente. Claro, esta evaluación continuísima, porque en este caso es prácticamente todo el rato, me recuerda un poco, yo siempre tenía problemas de ortografía. Y ¿sabes cuándo empecé a mejorar? Cuando instalé el, no autocorrector, sino el corrector que te señala, bueno, hay muchas herramientas estilo Language Tool, que te subraya en rojo cuando escribes una palabra mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que la escribía mal, era ese mini examen, por poner un paralelismo, ¿no? Y me decía, ojo que aquí falta pues la tilde, ¿no? Entonces yo lo veía y lo corregía, ¿no? Y a base de escribir y a base de ver, hey, ojo esto, hey, ojo esto, hey, ojo esto, al final hay un momento en el cual ya te sale bien directamente y escribes bien la palabra, ¿no? Sería algo parecido en el sentido que no es que haya un día un examen, escribe estas palabras, sino que continuamente a medida que vas repasando, te vas señalando esos posibles errores, incluso luego puedes ver cuáles son los errores que cometes, etcétera, y vas mejorando por el uso continuo. Claro. Y esto es una base de datos que recopila toda esta información, de tal forma que cuando el profesor llega a clase, mientras hace pasar la lista también automáticamente a los alumnos, mira qué alumno ha trabajado más, cuál ha trabajado menos, qué errores han tenido, etcétera. Y entonces, dependiendo de esta información, puede enfocar la clase en un sentido o en otro. Yo conozco profesores que me dicen, yo hago la clase invertida. Bueno, y utilizan Salware y de repente digo, no, tú no estás haciendo la clase invertida, porque tus alumnos no han leído, ni han mirado los vídeos, ni han hecho nada. Entonces, eso es algo así. Eso no es la clase invertida. La clase invertida es que tú compruebas que los chicos lo han mirado y entonces haces una buena clase invertida, súper divertida, y como Dios manda. Pero imagínate que los chicos ya se lo saben todo, pues entonces tendrás que hacer un proyecto o hacer un caso práctico o practicar un ideógrafo. O lo que tendrás que hacer es decir, vamos a avanzar en el temario y el temario pues lo vais a hacer vosotros, porque la mejor forma de aprender es que un chico tome la iniciativa de tener que hacer su material con los medios que tenga, con inteligencia artificial, etcétera, para exponérselo a los demás. Entonces, cambian muchas cosas. Lo fundamental es la medición y actuar de acuerdo con la medición. Como la medición es instantánea, al cabo de 2 días que un chico no ha estudiado o no rinde, sabemos perfectamente lo que está pasando y no esperamos que la oveja se descarríe cientos de metros, porque toda oveja que se ha descarriado ha habido un momento en que estaba a 1 metro del rebaño. De esta forma, hasta los padres saben lo que está pasando con su hijo, saben si ha llegado tarde, saben qué asignatura se le da mejor, cuál se le da peor, sabe perfectamente en qué lugar se encuentra en capacidad de memorización, sabe si se distraen o no se distraen, porque nosotros medimos la distracción en el sistema, ¿no? Y una serie de propiedades que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros dividimos. Sabemos que el aprendizaje con imágenes es mucho más fácil que el aprendizaje con texto. ¿Qué hacemos? Enseñamos con ideógrafos. ¿Qué es un ideógrafo? Es una especie de mapa mental que está interconectado con los cursos de arriba y de abajo y con todas las materias. Y ese mapa mental que cuando dices cursos de arriba y de abajo te refieres a más nivel y menos nivel, ¿no? Claro, porque si yo estoy en segundo y tengo duda respecto a lo que pasó en primero, no tengo que ir a buscar el libro de primero. Simplemente le doy a la flecha para abajo y bajo a algo un poquito más fácil o subo a algo un poquito más difícil. Con lo cual me permite ajustarme al nivel de cada persona. Me permite personalizar. Y dentro de ese ideógrafo, esa malla de conocimientos, que es un paralelismo a lo que hay en el cerebro, tenemos las preguntas, o sea, las actividades que son lo más importante, lo que hay que saber. Que en caso de que no las sabes, tienes unas ideas, unos nodos de esa malla en donde tú puedes entender perfectamente la parte teórica. Y ahí es hipermedia, es decir, que dependiendo de dónde yo me encuentre, si estoy en casa tranquilamente, o estoy en un autobús, o estoy haciendo deporte, o lo que sea, puedo optar por escuchar un podcast, por ver un vídeo,
por ver un resumen, si ya me lo sé, por hacer anotaciones, etcétera, y todo ese contenido es de la misma idea. Pero va más allá simplemente de tener toda esta estructura de conocimientos así conectado a nivel prácticamente neuronal, sino que, como bien has dicho, en ocasiones la mejor forma de aprender es enseñando, ¿no? Y aquí es donde entra incluso el papel activo por parte de alumnos para ayudar a otros alumnos. ¿Cómo funciona? Sí, sí, te cuento, Joan. Pues mira, una de las cosas que se plantean recurrentemente en la educación es que hacen falta más profesores. Y Correcto. nosotros, ¿cómo resolvemos esto para que no sea un problema económico? Pues el profesor se transforma en tutor, ¿vale? Ujú. Y los alumnos se transforman en subprofesores. Ah, Es decir, dependiendo de cómo qué conocimiento tenga cada uno, que lo sabe perfectamente la plataforma asigna profesores y alumnos, que no solamente tienen que ser de su clase, que pueden ser alumnos de clases inferiores. claro. Y entonces, por ejemplo, esto ayuda mucho a descargar al profesor y por otra parte ayuda a que los chicos se den cuenta de que son más listos de lo que realmente son. Por Ujú. ejemplo, si un chico está enseñando a dividir a otro que es de un curso más bajo, cuando lo enseña y lo aprende también, Ajá. piensa, ¿y yo por qué he dicho que soy malo en matemáticas? Ah. Si yo lo sé hacer perfectamente, ¿por qué no voy a hacer la raíz cuadrada? Y ese chico coge confianza y hace la raíz cuadrada y después las ecuaciones y después ese chico lo recuperamos Claro. perfectamente del abandono. Entonces, aparte es que al ser humano le gusta, es un ser social y nos gusta aprender en sociedad. Nos gusta con nuestros compañeros competir, nos Ujú. gusta ver quién es el mejor, nos gusta hablar con alguna persona para enseñarle, etcétera, o que me enseñen. Yo sé además que si me están enseñando y hago bien el ejercicio, al profesor, a ese chico que me ha enseñado, le vamos a dar un punto extra. Claro, Entonces, facilita mucho. claro. Y lo puedo hacer con el móvil en cualquier parte del mundo, con cualquier colegio, puedo Ujú. conocer a gente incluso a través de la enseñanza, ¿no? Bueno, tiene muchas características y nos ha llevado muchísimo tiempo. Sí, sí, yo he visto el parto desde los inicios, madre mía, que no habéis iterado veces, porque además es lo que decías al principio, es muy simple, pero para hacer algo simple, detrás hay una programación, hay una lógica y hay tantas iteraciones que el que ve el resultado final no se podría ni llegar a imaginar. Además, esto no es interesante solamente para el alumno, que es el que utiliza esta herramienta, y para el profesor, que le permite hacer un seguimiento del alumno, sino incluso para el centro educativo, porque puede hacer seguimiento de profesores, de alumnos, evidentemente, pero también de profesores, incluso de varias líneas dentro de un mismo curso. Claro, mira, uno de los problemas que tenemos es que tenemos exceso de información. Ujú, Entonces, cuando llega un profesor, un director ujú, o jefe de nivel o a su despacho por la mañana, no sabe lo que está pasando. Entonces, vale. nosotros hemos preparado un cuadro de mando integral en el Mm, que se resume cómo va el centro. Se resume, pues, si ha habido algún chico que ha tenido un problema, si ujú, hemos mejorado el conocimiento más o menos que el otro colegio de la misma empresa, ujú. si los profesores han asistido o no. Entonces puedo ver perfectamente por asignaturas. ¿Cómo va mi colegio por asignaturas? Vale, O sea, a lo mejor, ¿cómo va por grupos? ¿Cómo claro, va por niveles? Y puedo estudiar, pues si resulta que un profesor u otro, pues está mejorado mucho con respecto al otro. Y sé perfectamente los chicos que tengo en peligro de exclusión, ujú, lo tengo porque sé aquellos chicos que sistemáticamente no están trabajando, están claro, haciéndolos. Y además, como también sé qué chico compite con el otro y cuál enseña al otro, entonces sé perfectamente si hay acoso, porque un chico que es acosado normalmente nadie quiere socializarse con él. ujú, Entonces es una forma muy rápida de tener un cuadro de mando. Y este cuadro de mando lo tiene el director, lo ujú, tiene el profesor con ujú, sus alumnos y lo tienen también los padres, claro, porque el padre quiere saber cómo va su hijo. ujú, El padre quiere estar tranquilo y quiere saber que, bueno, pues que está en un sitio seguro y que, bueno, puede ser un poquito más estudioso, menos estudioso. Nosotros hacemos unas gráficas comparativas, cuánto tiempo dedica su hijo en promedio a estudiar con respecto a los demás, cuánto nivel sube en función del tiempo que dedica, ujú. eh, qué distracciones tiene el chico durante el día. Esto es muy importante porque a veces encontramos, la mayoría de las veces, los chicos que fracasan en el sistema tradicional, en Salware observamos que son chicos muy listos. Ujú. Yo creo que es que no tienen interés, no tienen motivación. Y es totalmente normal, porque lo que les está ofreciendo hoy en día la sociedad es que si estudian y luego una buena carrera y Mm, tienen mucha suerte, van a poder vivir en una habitación compartida y tener un cochecito de segunda mano, porque con un sueldo de hoy en día no te da para ya, comprarte un ya. piso. Entonces, claro, no es como en mi época, que es que yo cuando salí de la carrera, yo me podía comprar un piso con un sueldo de ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Que
hay tantos atractores, tantos elementos que la sociedad nos pone, como las redes sociales, como tantísima oferta de ocio, que llega un momento que pelear contra eso es muy difícil, salvo que pelees con las mismas herramientas. ¿Las mismas herramientas cuáles son? Pues la computación. Es decir, no te queda más remedio. Y esto que yo soy absolutamente contrario al uso de dispositivos para fines que no sean laborales o de estudio. Sí, A sí, mí no me coincidimos. importa que mi hijo esté 15 minutos en la red social y juegue media hora al día. Pero como eso no es factible porque es una droga, Ya, le dejas el aparato 15 minutos y se tira 4 horas. sí. Entonces estamos generando un problema gordísimo en el chico, que luego resulta que la vida no tiene color, no les gusta, no les apetece vivir, van por la vida sin ganas, ¿no? Ujú. Y entonces aquí lo que hacemos es estudiar sobre todo cómo aumentar la motivación y cómo se Clave. aumenta la motivación, las positivas y las negativas. Las positivas son aquellas que me hacen ilusión, las negativas son aquellas que me veo obligado. Claro. Entonces, yo me veo obligado a estar atento en clase porque me van a sacar dentro de 1 minuto o 2 o 3, me van a preguntar lo que están explicando. Claro. Esto me veo obligado. Segundo, si lo hago mal, se va a enterar mi padre, pero en tiempo real. O sea, que es que si llego tarde a clase se va a enterar, ¿vale? Y si lo hago muy bien, pues estoy súper contento. Claro. Y además estoy con mis amigos, lo hacemos entre todos y no paramos de hacer cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que como el cerebro humano tiene tanta capacidad, si tú, un chico, eres capaz de concentrarle durante 15 minutos, es que el resto de la hora te sobra, Claro. porque Sí, se ha sí, sí, enterado sí. perfectamente, ¿no? Entonces, consiste en racionalizar el tiempo y que los chicos se puedan dedicar un poco más al deporte, a la música, al arte, a socializar, etcétera, etcétera. Lo veo genial. En estos momentos, ¿en qué punto te encuentras del proyecto? Porque aquí mucha gente estará pensando, yo quiero probar esto, porque tiene muy buena pinta. Pues mira, Joan, el producto, después de haberlo hecho 4 veces y Ya. 80.000 horas de Y programación, las he visto lo tengo todas. terminado. Bien. Es decir, está Bien. terminado. Lo que pasa que, como todos sabemos que en este sector, hasta los productos de los grandes Microsoft y Apple tienen bugs, ¿no? Entonces, tenemos que probar más. Queremos probarlos en más sitios porque además la gente colabora y te dice, ¿y si pusieras aquí un botón para esto y lo otro? Y la verdad, tienes razón. Entonces, aunque ya estamos operativos en colegios y en universidades, sí nos gustaría que si hay algún oyente que quiera probarlo, gustosamente lo puede probar, nos deja su correo. Sí, en el apartado de networking también está publicado, todo el mundo puede Sí. ir. De todas formas, también dejaré otro enlace para que en las notas del programa, para que todos los interesados en hacer de beta testers de este software puedan probarlo, ¿no? Entonces, claro, en estos momentos, claro, es beta testing, estáis probando, está acabado el producto y está funcionando y estáis recibiendo feedback, ¿no? Pero, ¿cuál sería porque lo primero que has dicho es que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, está muy bien todo esto, pero también has dicho que hay 17 personas en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Aunque no tengáis ánimo de lucro, debe haber una fuente de ingresos. Bueno, cuando uno es un hobby, Claro. normalmente no se le pregunta el modelo de negocio. Si me gusta coleccionar algo, ahí no hay modelo de negocio. Efectivamente. Entonces, lo que yo hago es disponer de mis propios recursos y de recursos que puedo conseguir por ahí, y hasta que se me gasten va a ser gratis para todo el mundo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que llegue un momento que cuando tenga 1 millón de alumnos, pues para pagarle a la inteligencia artificial y para pagar servidores, pues, etcétera. necesite una ayudita. Entonces, si ocurriera eso, pues tengo pensado algún servicio extra para los padres. Vale, para los padres, Por ejemplo, porque claro, pensemos que esto es tanto, aquí de esta herramienta se aprovecha tanto el alumno como los padres, como los profesores, como el centro educativo. Ya todos tienen sus paneles de control para controlar todo esto. Entonces, claro, hay muchos candidatos a ser los que vayan a pagar esto, ¿no? Y en el planteamiento que tienes actualmente serían los padres, ¿no? Bueno, en principio nadie paga nada, ¿vale? Sí, me refiero a lo que tienes en mente cuando se te acabe el dinero, ¿no? De decir, bueno, habrá un momento en el cual esto será insostenible. Lo que estás preguntándote, que es también lo que queremos, de hecho, preguntar a la audiencia es, como padres, ¿pagaríais? De hecho, os vamos a dejar también un enlace en las notas del programa. Como padres, ¿pagaríais por un servicio así? Y si es así, ¿cuánto consideráis que sería un precio razonable? Porque nos interesa hacer este estudio de mercado para ver cuál es la opinión, porque el papel lo aguanta todo. Nosotros podemos decir, sí, esto los padres lo pagan seguro, esto el cole lo paga seguro, esto quien sea lo paga seguro, pero luego hay servicios que la gente no está dispuesta a pagar, o sí, pero por un importe que no es el que tenemos en mente, ¿no? Entonces esto es lo que os preguntamos. Entonces, sería freemium, ¿no? Para padres, ¿cómo funcionaría? Vamos a ver, el padre recibe, por el mero hecho de que su centro lo utilice, unos reportes bastante buenos del chico.
Ahora, si lo que quiere él es a un análisis de emociones o de su capacidad intelectual o de su personalidad, o quiere que le recomendemos si convendría o no que tuviera alguna sesión con algún preparador o con algún psicólogo, una breve sesión de gente especializada, por supuesto, en juvenil, gente que está acostumbrada a escuchar a chicos y a ver sus problemas, etcétera. Y si él quiere también tener un asesor como padre para contarle lo que le está pasando y que le diga al asesor, pues mira, es normal, un chico ha llegado a clase en tales condiciones y tal, lo normal es hacer esto, esto y esto, te recomiendo esta lectura o lo que sea. Vale. Entonces es un servicio extra. Pensamos que con que unos poquitos padres paguen ese servicio extra, pues pensamos que podemos pagar el resto, porque no tenemos que ganar nada. Claro, fijémonos que esto sería equivalente al padre que paga pues un extraescolar, o que paga pues unos libros, o que paga, no sé, una academia de inglés, ¿no? Es decir, forma parte de la educación y en principio veríamos esa capacidad o ese interés en pagar por ello. Pero claro, tenemos que validarlo, con lo que os dejamos estos dos enlaces. Por un lado, centros educativos y quien quiera probar esta aplicación. Por otro lado, los padres, ¿pagaríais por esto? ¿Y cuánto, no? O sea, sed libres de... Realmente sed sinceros, ¿no? Pensar, lo podéis probar primero y decir, pues sí, yo creo que sí, lo valoraría lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, este software y esta tecnología y esta plataforma es disruptiva en el sentido que no es el modelo tradicional. ¿Cómo es la aceptación por parte de estos primeros centros que lo están probando? ¿Qué feedback están dando ahora que finalmente ya está funcionando? Pues mira, hay un común denominador en todos, y es que están muy cansados de trabajar. La verdad, el trabajo de la docencia es durísimo. Vale. Lo es. Entonces, es vocación por algo, porque es muy duro. Pues si no, sí, no hubiera vocación aquí, nadie quisiera hacerlo. Entonces, les ha costado muchísimo llegar a encontrar un sistema óptimo para hacer las materias, los contenidos, el software, todo esto. Y cuando vas a proponerle algo, si no es compatible, entonces no lo quieren poner. Nosotros lo que hacemos es... Empezamos con cositas pequeñitas compatibles y las vamos probando. Y en función de, oye, me gusta, pues lo vamos ampliando. Lo que estamos haciendo ahora con la Universidad Complutense de Madrid, estamos haciendo un estudio científico para poder determinar con metodología científica cuánto afecta el utilizar un sistema u otro. Entonces, el centro o profesor que quiera participar en el estudio, pues gratuitamente, por supuesto, será muy sencillo, o está siendo muy sencillo. Básicamente, ¿qué consiste? Consiste en que durante un tema, si tenemos, por ejemplo, dos líneas, dos grupos, el A y el B, pues, por ejemplo, el A utiliza Salware para ese tema, a lo mejor son una semana, 2 semanas, el B no, y la siguiente tema le damos la vuelta. Y examinamos con los exámenes normales que tiene el centro, y vamos a ver si ha habido una diferencia entre el uso de Salware y el no uso de Salware, ¿no? Genial. Y en general lo que nos sorprende es, por ejemplo, algunas cosas que nos dicen los profesores que están enamorados, y es porque hoy en día el sector educativo tiene un problema. Si eres profesor y quieres que tus alumnos trabajen en casa, normalmente el alumno tiende siempre al mínimo esfuerzo. Entonces fotografía la hoja de cuentas o de integrales o lo que sea, le dice a la IA, resuélvemelas, y luego lo copia. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no lo va a hacer así? Claro. Hazme una redacción sobre esto. Pues hazme la redacción, pero por favor ponme faltas y no me pongas un 10, hazme una redacción regular. Claro. Y el profesor no se entera. Entonces, como esto es un peligro tremendo, la inteligencia artificial, lo que nosotros tenemos son mecanismos para evitar esto. Y el mejor mecanismo es que el chico, cuando ha estudiado algo, a continuación se enfrenta a la realidad y se enfrenta a explicarlo con sus palabras, con una pizarra, con su móvil, y lo cuenta cómo ha hecho la ecuación y cuenta lo que ha aprendido y lo que no ha aprendido. Y eso se queda grabado como la solución de esa pregunta. Y entonces el profesor, cuando llega a clase, ve perfectamente una pantalla con una tabla en donde ve quién ha hecho el ejercicio, quién no lo ha hecho, y dice, bueno, vamos a ver, hoy vamos a probar a ver qué ha hecho tal persona. Le das al botón y toda la clase participa de la corrección. Claro. Con lo cual es muy social, y además desarrollamos los soft skills de capacidad de enfrentarse a un público, hablar hablar, expresar tus ideas. Sí. Y eso hemos conseguido unos incrementos en la memorización y en el aprendizaje bestial. Cuando un chico tiene que explicar a los demás, se tiene que grabar y luego va a ser corregido en público por sus compañeros, es una herramienta que enamora a los profesores. Yo porque además, te digo, desde el primer día. Dime. No, es que además es que el profesor, como examina miles de veces, porque cada una de estas cosas es un examen, pues prácticamente exámenes no tiene que hacer. Claro. Es decir, que es darle a un botón.
para sacar la nota. Y con una exactitud en el examen tremenda. Los chicos, además, si en la materia es difícil, utilizamos una técnica que es la de la repetición espaciada, y en ese mapa mental que hacemos, ese ideógrafo, las preguntas tienen un tamaño, son rectangulares. Cuando tú la resuelves, la pregunta se hace chiquitita diciendo, estoy esperando que tu cerebro lo empiece a borrar, porque para cuando reaparecer aquí. Para cuando llegue el límite normal, que por estadísticamente sabemos, te lo vamos a hacer grande para que lo vuelvas a repetir. Pum, claro. Y eso se lo hacemos varias veces para que esa pregunta difícil, esa ecuación que no te acuerdas, esa fecha o ese rey. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo has repetido 2 o 3 veces de forma, con una imagen, etcétera, etcétera, es que no se olvidan las cosas. ¿Qué va? Es lo que me pasaba a mí con la corrección. Veía la tilde, que me falta la tilde, que me falta la tilde, cada vez que me equivocaba, y al final, pues claro, lo has corregido tantas veces que la siguiente, pues ya lo haces bien. Es la ingeniería inversa, es ver en qué fallamos. Y estamos fallando en varias cosas. Yo, como soy ingeniero, pienso, vamos a ver, voy a analizar un sistema en el cual está unos agentes que son el centro, el profesor, el alumno, el padre, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es posible que si todos hacen las cosas bastante bien, que me consta, cómo es posible que salga el 30% de chicos mal? Claro. ¿Y cómo es posible? Pues es muy sencillo. Es un proceso que depende de todos estos factores. Claro. Pero ellos trabajan independientemente. Si tú tienes sucesos aleatorios que son independientes, la probabilidad de que salga bien es la multiplicación de las probabilidades. Y si tú multiplicas 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9, así sucesivamente para cada uno de los agentes, te sale 0,7, 0,64, 0, es decir, el resto que no ha llegado al 100, esos son personas que se han quedado y por algún motivo producido por el que sea, no ha sido capaz de llegar. Sin embargo, si tú a la salida de cada proceso de aprendizaje controlas si lo has hecho bien o lo has hecho mal, no pasa nada, repetimos o seguimos. Claro. Pero es tremendo cuando estás en clase y le dices a los chicos, ¿lo habéis entendido? Sí, y todos miran para abajo, otros miran, o sea, sabemos quién lo ha entendido y quién no lo ha entendido, pero la gran mayoría de las veces nos tapamos los ojos porque sabemos que hay quien no lo ha entendido, pero tenemos que correr más para terminar el temario. Cuanto más corremos, más dejamos atrás. Cuanto más dejamos atrás, al final acabamos el curso, que unos poquitos sí que se han enterado de todo, pero tenemos un gran número de chicos muy valiosos que no podemos dejarlos fracasados porque ellos al final son infelices. Sus familias se creen que su hijo no vale y eso no es verdad. La mayoría de los chicos que nosotros nos estamos encontrando, digo la mayoría, no todos, son chicos súper inteligentes, capacitados y que valen. Y a esto, si me dejas un medio minuto, te voy a contar la anécdota de cuando yo viajaba a Japón con cierta frecuencia para comprar máquinas. Y un día me tocó sentarme a comer con el presidente de la compañía y me puse a hablar de diferentes cosas culturales y le preguntaba, ¿pero cómo haces tú en Japón cuando un trabajador no vale y lo tienes que despedir? Y hizo un respingo para atrás y me dice, no, eso aquí no pasa. Digo, ¿pero cómo no va a pasar? Seguro que algún trabajador hace algo mal y lo tienes que despedir. Dice, no, si lo tengo que despedir es culpa mía. Dice, porque yo no conozco a ninguna persona que no valga para nada. Claro. Todas las personas valen para algo. Entonces, si no vales para este puesto de recepción, vales para atornillar. Y si no, vales para comercial. Y si no, eres cocinero. Y si no, es decir, todos los chicos, aunque no se adapten al sistema educativo, tienen un porvenir. Y tienen un porvenir bueno. Y no tenemos por qué decirles desde que son pequeñitos, chicos, no valéis. Que es que tienen el estigma de que son malos, de que no son inteligentes. Si no es verdad, simplemente es que te has distraído, simplemente es que tienes problemas en tu familia, simplemente es otras cosas. Es verdad que algunos chicos tienen un cociente intelectual un poquito más bajo, pero les permite ser personas empleadas y tener un futuro y tener una familia perfectamente. Y esto es algo que a mí me motiva muchísimo. Sí. No, yo pienso igual y de hecho mañana voy a hablar de este tema porque hace ya tiempo que quería comentarlo, pero desde el primer momento en el cual me planteaste ya esa primera versión de Salware, que lo vi clarísimo y te dije, no, esto sí, lo que pasa es que también te dije, pero necesitamos un producto mínimo viable, ¿no? Hemos tardado tiempo, pero aquí lo tenemos, está genial y es más que viable. Entonces, podéis encontrarlo en fundacionsalware.org.
qué, pero también os vamos a dejar estos enlaces. Ya os digo, nos interesa mucho vuestra opinión, tanto como beta testers como padres también, en el caso que esto en el futuro dirigiésemos hacia esa opción de pago, si estaríais dispuestos a pagar y cuánto, para entender el mercado y cuál es la percepción del cliente. Ramón, seguimos evidentemente porque tenemos unas cuantas sesiones que iremos haciendo a lo largo de los próximos meses, pero la próxima estoy muy interesado porque tendremos ya el feedback de la audiencia y a ver qué es lo que nos van a decir, y también más beta testers. Bueno, pues estamos en contacto, Ramón, y felicidades por el proyecto, y a partir de aquí a ver dónde llega. Muy bien, Joan, muchas gracias por tu invitación. Estupendo, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana jueves con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.